Bueno, muchachos, muy buenos días para todos. Robinson, Darcy, Joan, Esteban, me place saludarlos. Por favor, me confirman si me están escuchando, por favor. Señor, Buenos días, profe, buenos sí, días. señor. Bueno, vale, muchas gracias. Vamos a comenzar con el CIPAS del día de hoy. Bueno, muchachos, básicamente, pues hoy, digamos que cerramos con el último CIPAS del curso. Este CIPAS pues está orientado a hacer un recorrido más o menos de todo lo que vimos durante la unidad 1, 2 y 3. La intención de este ejercicio que vamos a hacer hoy es poder, digamos, prepararnos para la prueba POC. La prueba POC, en este caso, es la prueba objetiva cerrada. Y cuando hablamos de la prueba objetiva cerrada, estamos haciendo alusión a una prueba que evalúa los conocimientos adquiridos durante esas 3 unidades. Claro es que en efecto a ello, pues básicamente esto equivale al 25% de la nota total. Es decir, que hasta la tarea 4 podemos decir que tendríamos el 75% de la nota del curso. ¿Qué implica que sea el 25%? Pues básicamente eso implica que tiene un ponderado de 125 puntos. Y esos 125 puntos, pues básicamente se ven reflejados en lo que concierne a 25 preguntas. Ahorita seré más explícito frente a esta actividad. Bueno, les comento que esta actividad comienza desde el 30 de noviembre y termina el 3 de diciembre. Es una prueba que tiene muy poco tiempo para presentarse. De hecho, esa es una de las nuevas novedades porque en años anteriores y periodos anteriores solamente había un día para presentar la prueba. Ahora lo que vemos es que básicamente tenemos 30, 31, 2 y 3, casi 4 días para presentar la prueba POC. Como les decía, tiene un ponderado de 125 puntos y pues es muy representativo para el curso como tal y el puntaje que llevan hasta el momento, ¿cierto? Entonces, pues digamos, es importante tener en cuenta esa información. Quiero aprovechar también para decirles que ya la nota de la tarea 4 está en el campus, entonces para que por favor revisen. Si hay alguna objeción, por favor la manifiestan. Recordemos que dichas objeciones tienen que ser con argumentos válidos para poder, digamos, hacer algún cambio o novedad frente a la nota. Tienen que hacerlo en la menor brevedad posible, incluso antes de que comencemos la tarea 5. Bien. Sugerencias. Es importante que para esta prueba POC preparar los conceptos abordados a través de las actividades de cada unidad. Lo que vamos a hacer hoy, que vamos a hacer es un repaso, ¿sí? Contar con una conexión a internet estable y continuo fluido eléctrico para que esto no pues, se presente alguna situación atípica y estar atento al tiempo que transcurre en la realización de la prueba. Quiero hacer aquí alguna objeción o, digamos, afirmación, y es que llegado el caso eventual en el que se presente alguna situación atípica, lo digo es, por ejemplo, que estén presentando y se fue el fluido eléctrico, eh, esa sería una de las causales para qué, para que ustedes puedan hacer la solicitud y que le vuelvan a habilitar la prueba. ¿Qué sucede? La prueba tiene un tiempo establecido para ejecución. Em, y si, por ejemplo, ustedes van a hacer, digamos, la solicitud de que le habiliten nuevamente la prueba, que obviamente no la voy a hacer yo, lo va a hacer el director de curso, pues esto tiene que tener o haber una justificación válida y la justificación válida sería eso, podría ser, o por ejemplo que se le presentó una situación, una calamidad doméstica, personal, también es una causal para poder activar nuevamente.
Pero si llegado el caso, hacen un reclamo por esas situaciones y se evidencia que estuvo conectado porque en la prueba se puede ver en tiempo real si contestaron las preguntas y digamos, les fue súper mal, esa no sería un causal para poder activar porque pudiste, digamos, estar a tiempo y estuviste conectado tratando de resolver. Se han presentado situaciones y por esa razón quiero ser, digamos, como salvedad frente a esa dinámica. ¿Listo? Eh, por otro lado, esta prueba, ¿sí? Esta prueba se abordará como un cuestionario de evaluación que consta de 25 preguntas. Para responder el cuestionario se dispondrá de 1 hora y media a través, digamos, una vez comience el intento y solo hay un intento para realizar la prueba. Esta estará disponible entre el 3 de noviembre, 30 de noviembre y el 3 de diciembre. Ok. ¿Qué pueden hacer, digamos, frente al tema del supletorio? ¿Qué significa hablar del supletorio? Dice así, que por razones de fuerza mayor o caso fortuito, debidamente demostradas en los términos establecidos por el Código Civil colombiano, el estudiante no pueda cumplir con las fechas previstas para la presentación de la evaluación. La universidad podrá realizar el examen de supletorio que previa la inscripción en el sistema y el pago de los derechos pecuniarios correspondientes. Es decir, si por alguna razón injustificada usted no pudo presentar la prueba y desea presentarla, la solicitud se hace entre el 9 y 10 de diciembre y la presentación del supletorio sería entre el 11 y 12 de diciembre, pero con la adición de que para presentar el supletorio tiene un costo de 199.000 pesos, ¿sí? Esto se hace por medio de la plataforma. Se solicita, en ese caso, el recibo se cancela y luego entonces se le habilita automáticamente en el día 11 a 12 de diciembre y ustedes pueden hacer la prueba. En el caso en el que hablamos de habilitación, tiene la oportunidad de habilitación el estudiante que obtenga la calificación definitiva inferior a 3 y mayor o igual a 2. Cuando la calificación definitiva es menor a 2, se considera una inhabilitable. Es decir, no la puede habilitar, ¿cierto? Para aprobar el curso académico, el estudiante debe obtener por lo menos una calificación igual o superior a 3 con la prueba de habilitación. Y el estudiante podrá presentar la habilitación previo pago de derechos pecuniarios correspondientes a su oportuna inscripción. ¿Cuál es el valor agregado acá? Pues que esa solicitud de habilitación se hace entre el 15 y el 17 de diciembre y se realiza del 18 al 20 de diciembre. Y esta tiene un costo de 239.000 pesos. Entonces, tanto el supletorio como la habilitación tienen unos costos. Entonces, es importante que ustedes tengan en cuenta eso. Esto lo pueden corroborar en el reglamento general estudiantil que dispone la universidad para los estudiantes. Entonces, si tienen alguna duda frente a la información que les acabo de mencionar, es importante que hagan ustedes el debido rastreo y puedan cerciorarse de las indicaciones que les estoy mencionando en este sitio. ¿Listo? Ok. Bien, entonces vamos a comenzar a, a tratar de comprender algunas situaciones aquí muy interesantes y es el concepto de integral, ¿no? Entonces vamos a comenzar, vamos a hacer un recorrido a todo lo que vimos durante el proceso de formación del cálculo integral como curso. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de la integral definida, pues básicamente una integral definida consta de 4 elementos. Los límites de integración, tanto el límite superior como inferior, el integrando y la variable independiente que viene siendo el diferencial, ¿cierto? Como se puede ver aquí. Quiero hacer la claridad que en muchas ocasiones
pues nos limitamos solamente a decir que la integral es el área bajo la curva de una función definida en un intervalo AB. Pero no siempre es así. Hay integrales que son integrales de línea, integrales de flujo, integrales en otras aplicaciones que no necesariamente tienen la interpretación gráfica en términos de un área bajo la curva. Y esto hay que hacer claridad porque nos hemos limitado solamente a determinar lo que viene siendo la, la integral definida o indefinida como el área bajo la curva. Acá podemos ver de manera más explícita el concepto, ¿cierto? De integral, donde básicamente se dice que si f es una función continua definida en el intervalo a y b, ¿cierto? En sus intervalos de igual ancho, delta de x, donde b menos a sobre n, haga que x sub 0 es igual a x sub 1, x sub 2, puntos suspensivos x sub n hasta b. Sean los puntos extremos del intervalo o de los subintervalos que elija x sub 1 asterisco, x sub 2 asterisco, puntos suspensivos x sub n asterisco, como los puntos muestra en nuestros intervalos, de modo que el x sub i asterisco se encuentra en el i-ésimo subintervalo, en este caso. Entonces la integral definida de f desde a hasta b es esto que está acá. Entonces, básicamente lo que me está diciendo es que si yo tengo digamos, una integral, una función definida entre a y b, ¿cierto? Como está acá, nosotros podemos dividir esto como intervalos delta de x, 1, 2, 3, hasta delta de x, ¿cierto? Delta de x de n menos 1, ¿cierto? Y acá sería el delta de xn. Frente a eso, pues básicamente lo que se pretende es comprender que cada uno de estos intervalos tienen sus intervalos definidos en ese intervalo y que eso representa, digamos, de alguna manera, rectángulos más pequeños, como pueden ver ustedes acá. Por ejemplo, este rectángulo del delta de x1 se puede dividir en dos, ¿cierto? Y de hecho, si yo trazo otro punto en ese intervalo, pues básicamente se me convertiría en un área más aproximada, de tal manera que la sumatoria, como lo dice acá, el límite, ¿cierto? El límite de n cuando tiende a infinito, de la sumatoria, ¿de quién? Pues de i igual a 1 hasta n, de f de x sub i asterisco por delta de x es igual a la integral entre a y b, ¿cierto? De la función f de x, ¿cierto? Con respecto a de x. Y eso es importante porque básicamente si comprendemos ese concepto vamos a tener mucha claridad y a eso es lo que le llamamos las sumatorias de Riemann, ¿sí? Las sumatorias de Riemann. Entonces, ese fue el primer concepto que vimos frente a la integral definida por sumatorias de Riemann, ¿cierto? Ok. Bueno, acá creo que tenemos lo mismo acá. Eh, Les decía yo, muchachos, que la integral definida es un límite de las sumas de áreas de rectángulos bajo la curva cuando la partición se hace infinita, esto formalmente. Entonces, mm, acá está más explícito porque resulta de que los x sub i, que son acá, x sub 1 asterisco, pues son los valores que trazamos en esos intervalos que ya habíamos definido anteriormente, ¿cierto? Entonces, claro es que f sub i y f de x sub i asterisco, pues nosotros hacemos las bases de esto y en este caso esto me permite determinar la base, ¿cierto? Y eso me permite determinar la altura. Entonces, claro, base por altura me da el área de ¿qué? Del rectángulo. Y entonces la sumatoria, podríamos decir entonces que acá, que la sumatoria de los rectángulos
es el área total del el área total de la curva o del área bajo la curva. Es por eso que, digamos, de alguna manera nosotros hacemos mucho énfasis en que la integral es el área bajo la curva de una función definida en un intervalo, ¿cierto? Ok, tenemos la integral definida. A ver, yo traté de acá de sacar algunos elementos importantes frente a las sumatorias, ¿cierto? Porque pues básicamente es importante reconocer cada uno de los elementos. Por ejemplo, si hablamos de la sumatoria de una constante, ¿cierto? De una constante, pues básicamente se saca la constante y se hace una sumatoria de los elementos intrínsecos allí. Igual cuando hacemos la sumatoria de 2, pues se distribuye. Si hacemos la resta también. Si tenemos la sumatoria de C, esto es igual a n por C. Si en este caso, cada uno de los elementos y propiedades que nos permiten a nosotros poder, digamos, comprender. Y en este caso, esto nos hace precisar que si tenemos, por ejemplo, un polinomio donde ya sea de grado 1, grado 2, grado 3, pues estos serían los elementos que podríamos utilizar frente a a esas situaciones donde hay que hacer sumatorias de rima. Frente a las definiciones, acá tenemos las propiedades, ¿cierto? La integral de la suma o resta, ¿cierto? La integral de n menor, en este caso, de la función, ¿cierto? F de x menor a n, por lo tanto x pertenece al intervalo AB. Esta es otra propiedad. Tenemos acá la propiedad de la desigualdad de integrales, acá igual, ¿sí? Acá tenemos, en este caso, digamos que si yo tengo la integral definida entre a y b, entonces puedo poner menos b y a y sería exactamente igual. Si f es impar, es decir que f, en este caso, evaluada de menos x y menos f de x, pues básicamente nos da que 0. Y tenemos acá, si f es par, es decir que f exactamente igual, ¿cierto? Y esto sería las propiedades de las integrales. El teorema del valor medio que fue utilizado en la última actividad, ¿sí? El teorema fundamental del cálculo, que es el teorema de Barrow, y el segundo teorema fundamental del cálculo. ¿Listo? Entonces, cada uno de estos elementos, pues los utilizamos de manera explícita, ¿cierto? Con situaciones definidas en nuestro, bueno, en lo que vimos de la unidad 1, 2 y 3. Aquí, pues, recordamos un poco que cuando hacíamos las sumatorias de rima, habían aproximaciones tanto por izquierda como por derecha. Y lo que hacíamos en este caso, el izquierdo, la subestimación por izquierda o sobreestimación por derecha. Entonces, por izquierda quiere decir que estamos tomando los elementos de los intervalos que siempre comienzan al lado derecho de los intervalos cerrados. Y si consideramos por derecha, pues básicamente consideramos los valores que están por encima del intervalo al lado derecho. Es decir, si yo tengo valores que van desde 2 a 3, ¿cierto? Y yo digo acá desde 3 a 4. Y si yo digo acá desde 4 a 5. Entonces, si yo voy a hacer la su estimación por izquierda, voy a tomar los valores donde voy a evaluar que es 2, es 3 y es 4. Esa es una subestimación, ¿cierto? Y si voy a considerar la sobreestimación, entonces voy a considerar acá que es 3, que es 4 y que es 5. A eso se le llama una sobreestimación, ¿sí? Entonces, estos eran algunos de los elementos, porque nos decían, por ejemplo, algunos ejercicios como que hagamos la subestimación por izquierda, entonces utilizábamos esta que está acá, ¿cierto? Para poder evaluar la sumatoria. Y si nos decía, hagamos la sobreestimación por derecha,
Entonces utilizamos esta que está acá. Por eso es importante definir que, claro, algunos elementos eran confusos, pero si hacíamos la suma por izquierda, pues básicamente aplicábamos la sumatoria de f de x sub i menos 1, ¿cierto? Es decir, el valor superior menos 1, o sea, el 2 por delta de x. Y si hacíamos la sobreestimación por derecha, pues básicamente esa era la sumatoria de f de x sub i por delta de x. Y esto pues nos daba la sumatoria de cada uno de los rectángulos definidos tanto por izquierda como por derecha. Listo. Acá tenemos, digamos, lo que son las propiedades, ¿cierto? Las propiedades, las fórmulas básicas de la función exponencial, logarítmica, formas hiperbólicas, funciones trigonométricas. Lo que es preciso entonces que como estas funciones o estas integrales que están acá se le llaman también como integrales inmediatas, ¿cierto? Integrales inmediatas. Entonces la integral de u a la n es igual a u a la n más 1 sobre n más 1 más c, porque es una integral indefinida y así en su efecto cada una de las integrales, digamos, que hemos definido allí, ¿cierto? Entonces, es decir, que hay que tener en cuenta estos elementos porque los vamos a tener, digamos, que precisar más adelante con algunos ejercicios que vamos a hacer. ¿Listo? Ok. Frente a la integral por sustitución, eh, pues resulta, mis estimados estudiantes, que la integral por sustitución es una consecuencia del concepto de la derivada compuesta. ¿Por qué? Porque recuerden que cuando teníamos una función, ¿cierto? Digamos que f de x, y esa función f de x estaba definida en otra función g de x. Cuando hacíamos la derivada de la función compuesta, decíamos la función, en este caso, la derivada de la función g de x por la derivada interna de la función. Entonces, ¿qué sucede? Esto que está acá es exactamente igual a lo que tenemos aquí. Si ustedes se fijan, pues básicamente nosotros cuando derivábamos la función externa menos perdón, menos no, sino por la derivada interna de la función. O sea que básicamente, según la definición, que sea f una función continua en el intervalo y, si realizamos el cambio de variable, x de la función en términos de u y, en este caso, esa función derivable que es continua, entonces se cumple que la integral de f de x evaluada en phi de u, ¿cierto? Y la derivada de phi, en este caso, en este sentido, pues básicamente tendríamos la integral de la función, que es lo que tenemos aquí. Entonces, esa sería la definición de la integral por sustitución. Ahora, cuando hablábamos de la integral por partes, la integral por partes básicamente es consecuencia de la derivada de el producto. Recordemos que cuando nosotros derivábamos el producto de dos funciones, por ejemplo, u y b, ¿cierto? La derivada de u y de b. En este caso hacíamos que la derivada de u por b más u por la derivada de b. Entonces, básicamente aquí lo que hacíamos, si queremos nosotros hacer, digamos, de alguna manera esta integral, sacamos integral acá y sacamos integral acá y esto quedaría respecto a la variable de x. O sea que si nos damos cuenta, hacemos la distribución y esto quedaría de u por db por dx, ¿cierto? Más la integral de u por la derivada de x. Y esto, en su conjunto, nos lleva a esto que está acá. Porque esto que está acá sería, por ejemplo, la derivada de la función b de x por la derivada de u. Es decir, en este caso, este término que está acá. O en su efecto, si considerábamos este término que está acá, que es básicamente este que está acá. Y cuando hacíamos la transposición de términos, o pasábamos este para acá o este para acá, porque en última la integral de la derivada, pues se me va y eso me queda u por b.
Y si hago esa transposición, pues básicamente me va a quedar que la integral de u, ¿cierto? Por la derivada de b menos u por b menos la integral de b por la derivada de u. Y eso, pues más c. Entonces, esta técnica es muy importante porque nos va a permitir solucionar, eh, digamos, solucionar situaciones particulares donde las integrales no son tan fáciles de solucionar por el método de sustitución, que es uno de los métodos más tradicionales de la solución de integrales. Ahora, si hablamos de definición formal de integral de fracciones parciales, pues esta es una de las definiciones un poco mm, rigurosas, pero resulta de que es una de las soluciones más bonitas y digamos que uno de los métodos que permite utilizar varios elementos de las matemáticas. Comenzando que uno de los principios fundamentales es que el grado de la función tiene que ser estrictamente, o sea, el grado de la función q de x tiene que ser estrictamente menor que el grado de la función p. Porque si eso sucede, pues resulta de que hay que hacer otro tipo de tratamiento y en su efecto no cumpliría con la definición formal de la integral de fracciones parciales. Es decir, que básicamente esta estructura pues, fue muy utilizada para cuando, digamos, nos tocó responder a esas demandas relacionadas a las integrales por fracciones parciales. ¿Listo? Acá tenemos algunos elementos importantes. Le decía que la verificación de grados, si en este caso, pilas acá, si el grado de P es mayor o igual al grado de Q, se realiza primero la división de polinomios para obtener esto que está acá. Y claro, donde S es el cociente, ¿cierto? Del polinomio y el grado de E tiene que ser exactamente menor que el grado de Q. Eso es importante. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una función que es x al cuadrado más 4 sobre x al cuadrado más 5x más 6, en este sentido, esta es una fracción racional, pero si ustedes se fijan, el grado del numerador es igual al grado del denominador. Y por eso entonces nos dice que hay que hacer esa división para poder, digamos, llegar a una conclusión, porque mientras ambos, donde suceda esta situación, pues no podríamos resolverlo por integrales de fracciones parciales. Si se puede factorizar el denominador, ¿cierto? Se expresa como un producto de factores lineales y cuadráticos irreducibles. El planteamiento de descomposición se describe de esta manera, ¿cierto? De esta manera. Y se determinan los coeficientes. La integración a término, como las fracciones parciales tienen una integración elemental conocida, pues básicamente es conocida, esta es conocida y esta es conocida. Entonces, digamos, frente a eso, no hay problema porque hicimos bastantes ejercicios frente a lo que fue la integral por fracciones parciales. Acá tenemos algunos ejemplos, ¿cierto? Por ejemplo, si llegamos a la integral de 3 sobre x menos 2 con respecto a x, pues básicamente que es 3, ¿cierto? Por el logaritmo natural de x menos 2 más c, porque es indefinido. Si tenemos entonces en este caso bx más c sobre x al cuadrado más p de x más q, pues básicamente en este caso la propiedad me dice que es b sobre 2 logaritmo natural de x al cuadrado más p de x más q más 2c menos bp sobre raíz cuadrada de 4q menos p al cuadrado tangente a la menos 1 de 2x más p sobre raíz de 4q menos p al cuadrado más c. Pues básicamente mire que esto acá tenemos, esto que está acá es una función que es irreducible. ¿Por qué es irreducible? Pues, si ustedes se fijan, x al cuadrado más 4x más 8, yo puedo llevarla a la función general para poder, digamos, tratar de resolverla. ¿Y cuál es la ecuación general? Pues x1, 2 igual a menos b más o menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac sobre 2 veces a. Inmediatamente yo reemplazo asumiendo que a
es igual a 1, que B es igual a 4 y que C es igual a 8. Todos positivos. Entonces yo digo menos B más o menos, en este caso B, que es 4, ¿cierto? Más o menos 4 elevado al cuadrado menos 4 por A, que es 1, por C, que es 8, sobre 2 veces A, que es 1. Mire, 4 elevado al cuadrado es 16, pero 4 por 1 por 8, 32, y es negativo. O sea que este término que está dentro del discriminante es negativo. Y si es negativo, ¿cierto? Si es negativo, no tiene solución dentro de los reales. ¿Esto qué implica? Que es una función cuadrática irreducible. Y cuando es irreducible, podemos aplicar esta propiedad que está acá. Y no está mal. Simplemente reemplazamos, identificamos los valores y, y está bien. ¿Sí? No hay problema. Y con eso llegamos a la solución pertinente para este ejercicio. Otra propiedad o elemento que trabajamos fue el tema de la definición formal de integrales por sustitución trigonométrica. Existe caso 1, caso 2 y caso 3. Caso 1, ¿cierto? Caso 2 y caso 3. En este sentido, pues básicamente lo que hacemos es tratar de llevar de la integral que tenemos acá a la integral por sustitución trigonométrica. Y lo que hacemos es ese cambio de variable para poder llegar a esos elementos intrínsecos que nos permite darle una solución más óptima. En este sentido, pues básicamente el caso 1 es de esta manera, el caso 2 de esta y el caso 3 de esta forma. Cuando tenemos el caso 1, que es a raíz cuadrada de a al cuadrado menos x al cuadrado, la sustitución trigonométrica de x es igual a seno de teta, y el diferencial es a coseno de teta por d teta, y el resultado sería que a al cuadrado raíz cuadrada de a al cuadrado menos x al cuadrado es a coseno de teta. ¿Sí? Ahora, exactamente están estas reglitas que lo único que tenemos que hacer es tenerlas en cuenta al momento de hacer la sustitución. Y eso sería todo para poder darle solución a esa integral. No tiene ninguna pérdida. Como ustedes pueden ver acá, en el caso 1, pues tenemos el triángulo rectángulo, ¿cierto? Hagamos en este caso la comparación. En este sería a al cuadrado menos x al cuadrado. Y eso implica que sería este término que está en la parte de abajo. Luego x, si miramos x, el ángulo está acá, o sea que x se convierte en el cateto opuesto. Sabemos que por identidades el seno de teta es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Y en ese sentido sabemos que a es la hipotenusa, o sea que el seno de teta es a. Es cateto opuesto y el cateto opuesto es x, ¿cierto? Y la hipotenusa a, o sea que x es igual a por el seno de teta. Es lo que tenemos aquí, ¿cierto? Entonces estamos bien. Si derivamos, pues nos da la derivada que a es a coseno de teta por d teta. Y con eso entonces tenemos ya algunos elementos que nos hacen identificarlo del caso 1, caso 2 y caso 3. Eso es todo. Ok, otro de los elementos que vimos que fue muy importante fue la definición formal del área entre curvas. El área entre curvas se da porque básicamente se comparan dos funciones, f de x y g de x. Son funciones continuas sobre un intervalo AB, de manera que f de x puede ser mayor e igual a g de x en ese intervalo definido. Eso implica entonces que por sumatorias, pues básicamente no hay que desligarnos totalmente de las sumatorias de Riemann porque es la definición, digamos, como formal desde un principio y, digamos, es la que tocamos inicialmente, ¿no? Entonces es importante, digamos, conocer esto y básicamente lo que se calcula es esta área que está acá. ¿Sí? Entonces, esta es, digamos, el área entre gráficos de dos funciones y esto es considerando ya la definición, pues, formal de sumatorias de Riemann. Acá se mira un poco más explícito, ¿cierto? Esa definición, f de x representa la curva superior, g de x la curva inferior,
y pues lo que se hace allí es establecer esa diferencia y luego se calcula entre los límites de integración. Ahora, el teorema del valor medio, pues dice que sea f, a y b, y r una función continua en el intervalo cerrado, a y b, entonces existe al menos un número que pertenece a ese intervalo como se define acá. Entonces, en ese caso, la integral entre a y b de f de x con respecto a x es igual a f de c, que es esa función evaluada en ese punto, donde b menos a. Entonces, ese teorema establece que para una función continua en un intervalo cerrado existe al menos un punto c dentro del intervalo donde el valor de esa función f de c es igual al valor promedio de la función en dicho intervalo. ¿Y cómo se define en este caso? F promedio es igual a 1 sobre e menos a de la integral AB de f de x con respecto a x, y a eso se le llama definición formal del teorema del valor medio. Esto garantiza que ese teorema, digamos de alguna manera, sea funcional y que sea demostrable. ¿Dónde se puede aplicar el teorema del valor medio? En la física, en las ciencias aplicadas, en el apoyo de análisis de validación de modelos, y es la base también fundamental de otros teoremas como el teorema fundamental del cálculo, el teorema de valor medio de las derivadas y el promedio de ponderados. ¿Listo? Otro elemento que vimos fue la parte de la definición formal de sólidos de revolución. Los sólidos de revolución son muy importantes porque de alguna manera nos permiten comprender esa definición que lo hacemos desde un carácter bidimensional a un carácter dimensional. Entonces, sea f el intervalo AB, donde R está definida entonces en esta función, entonces R quiere decir que está en la función, en los números reales de una función continua no negativa, ¿sí? No negativa. Mire que aquí ya hay un parámetro y es que f de x no puede ser negativa, ¿cierto? Tiene que ser mayor o igual a 0 en el intervalo AB, y el área bajo la curva y de f de x, el área x y las rectas x, a y x igual a b se giran alrededor del eje x, y el cuerpo generado se denomina sólido de revolución. Esa definición puede aplicarse para un sólido de revolución con respecto al eje x o un sólido de revolución con respecto al eje y. Lo que hace precisar que no solamente se pueden hacer sólidos de revolución en una sola, digamos, variable, sino que pueden considerarse las dos x, y. Bien. Ok, entonces, como pudieron ustedes ver, mis estimados estudiantes, es así más o menos a grosso modo lo que representa, en este caso, todos los elementos que vimos durante durante las 3 unidades, ¿cierto? La primera fue, digamos, relacionada a la introducción del cálculo integral, la segunda ya fueron métodos de integración, y la tercera unidad fue orientada a la parte de aplicación del concepto de integral. Entonces, por favor, me confirman si me están escuchando, muchachos. Listo, Sí, yo. señor. Vale. Em, Afortunadamente todavía tienen tiempito para repasar, ¿sí? Ahorita vamos voy a hacer la explicación de unas 4 o 5 situaciones, y después hacemos un jueguito eh, de preguntas para que ustedes puedan responderlo, y digamos de alguna manera esto les permite como previo entrenamiento para hacer la ejecución de la POC. ¿Listo? Entonces, muchas gracias por confirmarme que me están escuchando, y seguimos acá entonces. Bueno, ustedes por favor, en la medida que yo vaya explicando, pues cuando miremos las preguntas, vamos a tratar de solucionarlas. ¿Listo? Ustedes me dan las opciones de respuesta y yo voy a tratar de argumentarles por qué sí y por qué no. Entonces, la primera pregunta es: ¿cuál de las siguientes definiciones describen con mayor precisión una suma de Riemann? A. Aproxima el área bajo la curva usando rectángulos con bases iguales. B. Calcula el área bajo la curva mediante círculos del mismo radio. C. Se utiliza con otro nombre para la integral definida. Y D. Determina el área mediante triángulos isósceles infinitesimales. ¿Cuál sería la respuesta correcta? ¿Qué me dicen ustedes?
¿Cuál creen ustedes que puede ser la respuesta? Alguien que me diga. ¿Ninguno? La respuesta correcta es la A. En este caso se aproxima, digamos que la respuesta que más o fundamenta esta pregunta, pues básicamente, ¿cuál de las siguientes definiciones describe con mayor precisión una suma de Riemann? Y es que aproxima el área bajo la curva usando rectángulos con bases iguales. Eso fue lo primero que vimos en esta presentación, ¿no? La explicación es que una suma de Riemann aproxima el área bajo la curva dividiendo intervalos y subintervalos y construyendo rectángulos cuya altura depende del valor de la función en un punto del subintervalo. Eso es. ¿Listo? Eso es. Vamos con la segunda pregunta. A ver. La figura muestra el área bajo la curva de f de x igual a x al cuadrado, donde x va desde 0 hasta x igual a 2. ¿Cuál es el valor exacto del área? ¿Quién me dice? Entonces, frente a esa pregunta, lo que tenemos que hacer es que hacemos la integral entre 0 y 2 de la función, ¿sí? Con respecto a x, porque me está diciendo el área. Entonces ya sabemos que para poder determinar el área, pues lo que hacemos es utilizar el concepto de integral. Entonces la integral entre 0 y 2 de x al cuadrado con respecto de x. Entonces comenzamos, ¿no? Sabemos que la integral de esto sería x a la 3 sobre 3, ¿cierto? Evaluada entre 0 Doctor, y ¿es 2. la A? Ok, sí, creo que sí, pero vamos a hacer la demostración muy bien. Entonces aquí, básicamente, lo que hacemos es evaluar en el límite superior, primero, entonces 2 elevado a la 3 sobre 3, menos 0 elevado al cuadrado sobre 3. Y claro, en este caso, esto es igual a 0, lo que me queda que esto es igual a 8 tercios. Y la respuesta correcta es 8 tercios, por lo cual la respuesta correcta es la A. Muy bien, excelente, muy bien. Eso me gusta, que se atrevan a, de alguna manera, a responder ese tipo de situaciones, porque eso nos permite de alguna manera comprender, y así van a ser las preguntas de la prueba POT que se edita mañana. Esa es una pregunta que me parece muy interesante, porque es una pregunta donde tenemos una afirmación y tenemos una razón. Entonces, la afirmación puede ser una consecuencia, puede ser un antecedente de la razón. Entonces, miremos esta pregunta y la analizamos de manera detallada. Calcular el área bajo la curva mediante particiones más pequeñas genera una estimación más precisa, razón por la cual, porque al aumentar el número de particiones, la base del rectángulo se hace más grande. A. La afirmación y la razón son verdaderas y la razón explica correctamente. B. La afirmación es verdadera, pero la razón es falsa. C. La afirmación es falsa, pero la razón es verdadera. D. Ambas son falsas. ¿Cuál sería la respuesta correcta? ¿Qué creerían ustedes? Recuerden, la afirmación La es el B. antecedente. La B. ¿La B? ¿Por qué crees que es la B? ¿Por qué crees que es la B? Cuéntame. ¿Cuál sería tu argumento? ¿Doctor me escucha? Sí, te estoy escuchando. Dime. Pues dice que, pues como tal la razón, al aumentar las particiones, Ajá. la base se hace más grande y eso es falso. La base se hace más pequeña. Exacto, muy bien, eso es, eso es. Entonces, mire que ahí hay que hacer esa correlación, ¿no? Entre la razón y la afirmación o la afirmación y la razón. Entonces, es importantísimo tener en cuenta ese elemento para poder dar de alguna manera una explicación y tener un argumento válido frente
a esa, ¿qué? A esa pregunta. Por ejemplo, acá la explicación es que la afirmación es verdadera porque a más particiones, más precisión. Pero la razón es falsa. La base de cada rectángulo se hace más pequeña, no más grande, que era lo que acaba de decir la compañera. Excelente. Muy bien por tu participación. Miremos esta pregunta. A ver. Dice, la gráfica presenta las funciones f de x igual a x más 1 y g de x igual a x al cuadrado. El área sombreada corresponde a. Y mire que aquí ya nos dan la integral, ¿no? Simplemente nosotros lo que tenemos que decir que la integral entre 0 y 1 de f de x. ¿Pero quién es f de x? X más 1, ¿cierto? Y en este caso, ¿quién es g de x? Menos x al cuadrado, ¿cierto? En este caso, con respecto a x. Y lo que aprendimos es que cuando hacemos la integral entre 0 y 1, ¿cierto? Vamos acá a eliminar, que lo puse con entre 0 y 2. Entre 0 y 1, entre 0 y 1, pues básicamente esto nos va a quedar como x más 1 menos x al cuadrado con respecto de x. Y evaluamos acá, entonces, o saquemos de una vez la integral, porque ustedes ya son muy expertos para poder sacar esa integral inmediata de una vez allí. Entonces decimos como que la primera es x al cuadrado sobre 2, ¿cierto? Más x menos x a la 3 sobre 3, y esto evaluado entre 0 y 1. Entonces, si evaluamos entre 1, quedaría 1 elevado al cuadrado sobre 2 más 1 menos 1 al cubo sobre 3. Y esto evaluado, perdón, y esto pues le restamos la función evaluada en 0. O sea, lo que implica que la otra partecita ya se convertiría todo en 0. Pero yo la voy a escribir para que en efecto ustedes puedan ver el ejercicio, ¿no? Entonces 0 al cuadrado sobre 2 más 0 menos 0 al cubo sobre 3. Y esto todo me da 0, lo que quiere decir que eso sería 1/2 más 1 menos 1/3. Y entonces comenzamos a sumar. En este ¿Sería caso, la A? bueno, vamos a ver. 1 más 2 sobre 2. Esa sería la primera, o sea, esta y esta, ¿cierto? Menos 1/3. Esto me quedaría 3 sobre 2 menos 1/3. Vamos a ver. Eso sería 3, perdón, 9 menos 2 sobre 6. ¿Y esto me da cuánto? A ver, a ver, a ver. 7 sextos. ¿Sí? ¿Estamos en lo correcto? ¿O cómo sería ahí? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué es la respuesta correcta? 1, 2. Bien. Acá pues pondríamos un 1, ¿cierto? 1, 2 sobre 2. Quedaría 2 más 1. 3 sobre 2 menos. En este caso, entonces, ¿cuál es la consecuencia ahí? ¿Cuál será la respuesta correcta? La estudiante dice que un sexto. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? ¿Qué dicen ustedes, muchachos? Un tercio. La respuesta me dice que es un tercio. Algo estamos haciendo aquí que no nos está dando. ¿Qué creen ustedes que no nos puede estar dando? A ver, ¿qué me dicen ustedes, muchachos? Analicemos bien el ejercicio. La respuesta es la B. ¿Qué creen ustedes que no nos puede estar dando? ¿Mm?
¿Sí me están escuchando? Sí, señor. ¿Qué creen ustedes que no se está realizando? ¿Qué creen ustedes que ha quedado mal para poder corregirlo? ¿O será que la respuesta no está dentro de las opciones? ¿Qué piensan ustedes? Sí, porque el ejercicio, o sea, el proceso está bien. Sí, lo que hacemos aquí es distribuir x menos tan, sacamos la integral de x es x al cuadrado sobre 2, ¿cierto? La integral de 1 es x y la integral de x al cuadrado sería x al cubo sobre 3. Hasta ahí estamos bien, ¿cierto? Entre 0 y 1. Luego entonces, evaluamos 1 elevado al cuadrado más 1 sobre 2, ¿cierto? Más 1 menos 1 elevado al cubo sobre 3. Y entonces comenzamos. 1 por 1 me da 1, ¿cierto? Que es esto. Y 2 por 1 me da 2. Y 2 por 1 me da 2. En ese sentido me quedaría 1 más 2 sobre 2, ¿cierto? Menos un tercio. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Y entonces en este caso quedaría que 3 medios, porque 3 más 2 da 3, 3 medios menos un tercio, y eso es igual a 3 medios, entonces 3 por 3, 9, ¿cierto? Y 2, 2 por 3 por 3, 9, 2 por 1, 2 y 2 por 3, 6. Sería 7 séptimo. Vamos a hacer la demostración esto en GeoGebra para salir de una vez de esa duda. No nos compliquemos la vida. GeoGebra. Vamos a hacer la demostración. A ver. Se puso lento. Listo. Entonces, por favor me recuerdan acá. X más 1. X más 1. Y la otra es x al cuadrado, ¿cierto? X al cuadrado. Sí, señor. X al cuadrado. Listo. Si se fija, la función verde está por encima de la función rojita, es decir, que acá lo que hacemos es integral, integral, acá. A ver, a ver. Acá está. Integral, en este caso, f, g, y la excisa es entre 0 y 1. 1.17. Miremos esto, mira, 1.17. 1.17. Entonces, si nos vamos acá, si es 7 sextos, 7 sextos,
me da 1.166666, es decir, 1.17. Es decir, que las opciones de respuesta no, en las opciones de respuesta no está. Entonces, esta mal ejercicio acá. La respuesta correcta es 1.17. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. ¿Listo, muchachos? ¿Comprendidos ahí? Sí, señor. Bueno, eso se puede presentar, pero a lo que voy yo, muchachos, es que en el momento en el que si no tenemos los argumentos para decir, profe, es que la respuesta es esta, porque hicimos la demostración y no nos da, entonces, digamos, carece de sentido hacer una apreciación frente a una pregunta como esta, ¿sí? Pero mire que ya hicimos la demostración y efectivamente la respuesta es otra, entonces es 1.17, ¿vale? Vamos con la siguiente pregunta. A ver, Tutor, en una la pregunta. región, sí, señor. Qué pena. Tutor, Sí, cuando hay una pregunta así, por ejemplo, es mal en el examen, sí. ¿qué hace uno Bueno, o qué? no. Lo que hicimos ahorita, ¿te fijaste que de alguna manera hicimos el tratamiento y no nos dio? Pero entonces hay una base. Es decir, tú puedes enviar el ejercicio resuelto, me lo puedes enviar por correo interno del campus y decirme, profe, la solución de ese ejercicio es de esta manera y la respuesta es la siguiente. Dentro de las opciones de respuesta no está. Entonces de una vez yo hago el comunicado a dirección, porque dirección, él es el único, es la única persona, o sea, el profe, digamos como que el director del curso, él es el único que puede hacer la modificación para que se tenga en cuenta. ¿Listo? Ok, gracias, tutor. Bueno, vale. Dice, la región bajo la curva y igual a raíz de x, desde x0 hasta x4. Al girar alrededor de eje x genera un sólido usando el método de discos. ¿Cuál es el volumen? ¿Qué es lo que debemos hacer nosotros ahí? ¿Quién me recuerda? ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Cuál era la función para determinar un sólido? ¿Lo recuerdan? Mírelo. Esta vez. Volumen es igual a pi definido entre a y b de la función al cuadrado con respecto a x. ¿Listo? Ustedes me van a ayudar acá. Entonces, ¿cómo era? Volumen es igual a ¿qué? A pi entre a y b de la función f de x al cuadrado con respecto a ¿quién? A de x. Entonces, lo que hacemos aquí, mis estimados estudiantes, es que el volumen es igual a pi entre ¿quién? ¿Cuáles son los límites de integración? ¿Quién me dice? 0 y 4. Eso, 0 y 4 de la función. ¿Cuál es la función? Raíz Raíz de de X. x. Eso. Raíz de x elevado a ¿qué? Al cuadrado con respecto a ¿quién? A de x. Entonces, aquí básicamente es pi entre 0 y 4 y la raíz con el cuadrado se me va y me queda x con respecto a x. O sea que esto quedaría como pi entre x al cuadrado sobre 2 de 0 y 4. Es decir, que si yo evalúo acá, pi quedaría 4 elevado al cuadrado sobre 2, ¿cierto? Eh, menos 0 elevado al cuadrado sobre 2 y eso obviamente me queda 0, lo que esto sería como 8, perdón, 16. 16, 16 medios porque 4 elevado al cuadrado es 16 sobre 2 y esto me queda como pi por 8, o sea que esto quedaría 8 pi. ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿Cuál es la respuesta correcta, muchachos? Está bien. La B. Sencillo, ¿no? Pero entonces mire que hay que tener en cuenta, digamos, lo básico que hemos aprendido. ¿Sí? Lo básico que hemos aprendido. Muy bien. Vamos con la siguiente pregunta. A ver,
En la siguiente gráfica corresponde a la función f de x, bueno, no tiene gráfica, pero no es necesario. F de x es igual a 1 sobre x más 1. ¿Cuál técnica es la más adecuada para resolver esta integral? Opciones: A, sustitución simple de u igual a x más 1. B, integración por partes. C, sustitución trigonométrica. D, métodos de fracciones parciales. ¿Cuál sería el método más fácil para poder solucionar esta función? ¿Qué me dice? No todos. Vale, muchachos, arriesguense. Aquí es donde se pueden equivocar. Para mí sería la A. Para ti sería la A. ¿Alguna otra opinión? Es correcto. La A es la opción más correcta, porque en este caso yo digo que u es igual a x más 1, ¿cierto? Y digo que de u es igual a bx. Entonces, si yo hago el reemplazo, quedaría u, que es x, y de x quedaría de u. Entonces, de u por u. Y eso básicamente sabemos que es igual al logaritmo natural de u más c. Pero u, ¿quién viene siendo? Logaritmo natural de ¿quién? De x más 1 más c. Y esto se convierte en una integral inmediata. ¿Lo recuerdan? Entonces la opción correcta es la A. Muy bien, excelente. Excelente, así es. Ok, y vamos con la última pregunta. A ver, para resolver la integral, ¿cuál es la mejor sustitución? ¿Quién me dice? La B. Perdón. No, esa no es. Si es por sustitución sería la A, tutor. ¿La B? La A. La A. Excelente, hermano. En ese caso, básicamente yo digo que U es igual a ¿qué? A 4x al cuadrado más 1, ¿cierto? Entonces, si yo voy a hacer el método de sustitución, entonces yo sé que du es igual a 8x por dx, y es esta partecita. Entonces, básicamente, me queda raíz de u por, ¿quién? De x, bueno, en este caso, de x por 8x, que viene siendo esta partecita y esto que está acá. Entonces, quedaría por du. Y ya, pues, básicamente, esto quedaría a la u medio por du, y eso ya sería una integral más solucionable, más fácil de solucionar. Entonces, la opción más viable para poder solucionar es la opción A. Excelente. Muy bien, muchachos, muy bien. Espero les haya servido este ejercicio, porque ahora lo que vamos a hacer es un ejercicio muy interesante, un juego que espero todos participen. Entonces, yo voy acá, voy a copiar el enlace y se lo voy a enviar acá para que puedan ingresar. Por favor, requiero de que todos ingresen. ¿Listo? Todos ingresen. Bueno, Erika está muy participativa en el grupo. No, digamos que lo único que yo les digo, muchachos, es que aquí es donde ustedes se pueden equivocar. Aquí es donde ustedes pueden decir, acá es donde realmente pueden opinar. ¿Sí? Es decir, profe, no estamos de acuerdo, profe, debería ser por este lado. Acá es. ¿Sí? Para que en efecto, digamos, podamos hacer un proceso de realimentación. Mire que de las preguntas que socializamos había una que no tenía opción de respuesta, pero entonces se le hizo el argumento y se llegó a la conclusión y se demostró que efectivamente era la respuesta correcta. Entonces, bueno, acá ya tenemos a Darcy Muñoz,
Bueno, todos los que están aquí, conéctense para poder jugar. Son apenas como 5 o 6 preguntas, creo que son. Tutor, ahí ya me pide el nombre y le hundo a empezar. Sí, señora, escriba su nombre y ya, listo, no hay problema. Ya Darcy está acá, Darcy Muñoz. Bueno, ¿y los demás dónde están? Que no los veo. Joan, Willington, Robinson. Bueno, Joan, muy bien. Erika, muy bien. Robinson, Willington. Bueno, a comenzar. A ver, vamos a ver. ¿A qué refiere una integral? ¿A una derivada? ¿A una derivada? ¿A una función cuadrática? ¿O a una ecuación simple? Que le quedan 8 segundos. Pilas porque tienen que contestar, muchachos. Ok. Erika y Darcy, muy bien. Vea, hay que tener cuidado con eso porque el tiempo es un factor importante, ¿listo? El tiempo es un factor importante para, estamos hablando más o menos de unos 15 segundos para poder contestar. Es que son preguntas así, de análisis inmediato, ¿listo? ¿A dónde llegamos con una antiderivada? A ver, bueno, muy bien, Darcy Muñoz, luego Joan, luego Erika, excelente, muy bien. Vamos con la siguiente pregunta. La respuesta correcta, ¿cuál es? Muy bien, Erika, contestó correctamente. Bueno, vamos con la siguiente pregunta. Vamos a ver. Erika, Erika, ¿qué hace de primera? Vamos a ver. La respuesta correcta, solamente uno de 5. Bueno, vamos con la siguiente. Esta sí es geometría básica.
Bueno, vamos con la siguiente. Nuevamente, vamos a ver, dándole ganga nuevamente para que puedan contestar correctamente. Bueno, Darcy otra vez, de primera. Muy bien, Erika, nuevamente de primera. Excelente. Vamos con la 8. Bueno, vamos con la siguiente, la 9. Vamos con la 10. Muy bien, Erika. Excelente. Vamos con la antepenúltima, que es la 11. Muy bien, Darcy, Erika, Robinson, Joan, Willington. Excelente. Bueno, esta es la última. Esta define quién va a quedar en el podio.
Muy bien. Darcy de primera, segundo Robinson y tercero Joan Esteban. Excelente, muchacho. Muy bien. Bueno, muchachos, con esto damos por finalizado el ejercicio. Espero les haya servido. Les deseo éxitos en esa prueba POC. Como les dije anteriormente, es importante que ustedes le dediquen el espacio, le dediquen el tiempo para poder, digamos, de alguna manera poder finiquitar de la mejor manera este ejercicio. Y espero les haya servido el proceso que vivieron conmigo como tutor frente a este curso. Espero tengan un excelente resto de tarde, cuídense mucho y si no hay alguna inquietud, pues nos podemos retirar, ¿vale? Que tengan un excelente resto de día. Chao, chao, chicos. Doctor, muchas gracias por todo el apoyo que nos dio y la dedicación también para con nosotros. Bueno, señor, que esté muy bien. Gracias. Profe, muchas gracias, como siempre, agradeciéndole mucho su amable explicación y su paciencia ante todo y entendimiento ante nosotros. La verdad, pues estaba un poquito ocupadito acá en el trabajo, no puedo responder muy bien, pero traté de por lo menos hacer participación que me pareció que era lo importante y escuchar lo que nos explicó. Muchas gracias, profe. Bueno, señor, que esté muy bien. Listo, abuelito. Cuídate mucho.